Lunes 17 de febrero de 2020, son ya las 6 de la mañana con 30 minutos exactamente. Vamos al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como les adelantábamos esta mañana, vamos a conversar con Rolando Castro, ministro de Trabajo. Hay diferentes temas que están en las agendas informativas, como por ejemplo lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa con esta interpelación contra la ministra de Salud y también con el presidente de ANDA. De hecho, la de la ministra se ha quedado pues en capítulo. Ya les decíamos que va a continuar en la mañana de este día lunes. Además, hay otros temas que tienen que ver pues con el trabajo que hace directamente la cartera, en este caso que dirige Rolando Castro, como por ejemplo los permisos que va a otorgar Estados Unidos a más salvadoreños para que vayan a trabajar a territorio estadounidense. Este es un tema que ha estado ahí, digamos, muy presente y que seguramente pues muchos salvadoreños estarán buscando información sobre cómo hacer para calificar, porque se ha ampliado ya no va a ser solo para labores agrícolas, sino también para el sector de la construcción. Y esto es un dato importante porque mucha gente estaba pues esperando que se diera pues este aval para poder buscar una oportunidad laboral en los Estados Unidos. Vamos a comenzar como siempre poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. Un nuevo grupo de salvadoreños viajará a Estados Unidos luego que autoridades estadounidenses facilitarán la entrega de cerca de 1,000 visas de trabajo. Estas visas permiten que quienes son beneficiarios lleguen a la nación norteamericana a trabajar por temporadas. El acuerdo fue firmado a mediados del mes por el presidente de la República, Nayib Bukele, y el embajador estadounidense Ronald Douglas Johnson. Vamos a empezar con 1,000 visas de trabajo, pero el potencial es ilimitado y todo va a depender del trabajo que hagamos para conseguir las empresas, señaló Bukele durante su discurso. Nuestros amigos en la embajada se encargarán de proporcionar esas visas laborales que además son una solución a la migración, añadió. Es de mencionar que en diciembre de 2019, el primer grupo de 25 salvadoreños que fueron contratados por empresas estadounidenses para trabajar en labores agrícolas viajó al estado de Mississippi. Los trabajadores fueron seleccionados de acuerdo a su experiencia en el área y después de haber cumplido una serie de requisitos que canalizaron a través del Ministerio de Trabajo. Iniciamos la semana de las entrevistas conversando sobre estos temas, pues en el estudio Manuel Burgos se encuentra acompañado por el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Comenzamos. Así es, en esta mañana del lunes 17 de febrero le damos los buenos días a Rolando Castro, ministro de Trabajo. Señor ministro, pues un gusto recibirlo, qué bueno que puede acompañarnos en este inicio de semana. Siempre es un gusto venir acá, Manuel, y compartir contigo. Muchas gracias. Bueno, ministro, usted estuvo el fin de semana en esta actividad que se está desarrollando en la Asamblea Legislativa y que decíamos se está desarrollando porque pues este día va a continuar, en este caso, las preguntas a la señora ministra de Salud. ¿Usted se mantiene en la crítica que hizo en determinado momento a este proceso que están llevando adelante los diputados? Sí, vamos a ver, la Constitución de la República contempla que esa es una de sus atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa, o sea que en el marco eminentemente legal y constitucional pues tienen derecho a la interpelación, pero todo el mundo sabe, Manuel, de que esto es una exhibición de carácter política. Esto es simple y sencillamente tratar de dañar la imagen del gobierno actual y esto hay que ponerlo en contexto. Y el contexto que origina prácticamente todo este tipo de cosas, antes de empezar con estos shows políticos los diputados, todo dependió por la no aprobación del préstamo sobre el plan de control territorial. Fíjate que yo la semana pasada estuve en una plataforma y dije de que le fueran a preguntar a la gente de Soyapango que en 30 días completos del mes de enero no hubo un tan solo homicidio debido al plan control territorial. Pero hoy informó algo más amplio. De 262 municipios que tiene nuestro país, 182 municipios del 1 de enero al 15 de febrero han cerrado con 0 homicidios. Óigase bien, no estoy hablando única y exclusivamente de un municipio en particular. De 262 municipios, 182 municipios han cerrado con tasa 0 de homicidio. Entonces, nosotros estamos plenamente convencidos, bajo mediciones técnicas, bajo estadísticas, bajo percepción ciudadana, bajo resultados del pueblo salvadoreño, cómo nos evalúa el plan control territorial, es totalmente un éxito. Lo que pasa es que los diputados hoy están demostrando que no les interesan los problemas reales de la población, no les interesan ese tipo de problemas. Hoy, para tirar una cortina de humo, lo que hacen es llevar a cabo el proceso de interpelación por un problema
que es un problema de años, de décadas. Esos mismos diputados que hoy están interpelando a nuestra ministra de Salud y al presidente de ANDA por la coloración del agua y por el olor del agua, esos diputados que representan a Arena y al FMLN han estado 30 años manejando las riendas de este país. Y el problema del agua ha sido un problema estructural que incluso ha sido catalogado bajo muchos estudios altos índices de corrupción precisamente, y que fueron en los gobiernos de Arena y que fueron en los gobiernos finales del FMLN. Pero hoy, y nunca interpelaron. ¿Tú te recuerdas, por ejemplo, cuando hicieron aquellos cambios de los medidores de agua? Bueno, han hecho un montón de cosas, nunca resolvieron el problema del agua en El Salvador. ¿Por qué? Porque hay intereses, porque han habido intereses. Y hoy, por el tema de coloración y por el tema de olor, mandan a llamar y sientan a una interpelación. Prácticamente este es un juego eminentemente político para tratar de dañar la imagen al actual gobierno. La diputada Tita Batres pues sostenía una discusión con usted en redes sociales y ella decía de que al parecer no le interesa al gobierno, en este caso, la salud de los ciudadanos, decía. Sí, lo que pasa es que manipulan. Cuando yo iba ingresando a la asamblea me preguntan los medios, ¿y a qué viene, ministro? ¿Viene a apoyar a la ministra? Y yo dije, sí, venimos a apoyar a nuestra ministra a través de que hoy viene una exhibición política que no es nada más ni nada menos que un show político. Yo les insto a los diputados que si a ellos no les gusta trabajar, sino pasar en exhibición política, que nos dejen trabajar, porque nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. De todas formas, a pesar de ser un show político, nosotros venimos a darle respaldo a nuestra ministra porque es una exhibición eminentemente política que están haciendo. Y esas fueron mis declaraciones. Entonces, al final, la cuenta de Arena saca y dice, saca solo una parte de lo que yo dije, que nos hacían perder el tiempo. Y entonces ella dijo de que perder el tiempo era el tema. Pero no es eso, no es eso. La verdad, nosotros sí. Tú lo has visto, Manuel, todo el mundo lo ha visto. Nuestro gobierno estamos trabajando día y noche por sacar adelante este país. Y lo otro, nos están juzgando con apenas 7 meses que tenemos de estar trabajando. 7 meses. Nosotros entramos en junio, estamos a mediados de febrero. Los problemas que no pudieron resolver ellos durante 30 años, nos están diciendo de que nosotros los debemos resolver en 7 meses. La verdad es un juego eminentemente política. La trinchera de la Asamblea Legislativa es eminentemente política, pero hay un problema también que se está revirtiendo, porque lo que ellos quieren es exhibir a nuestros funcionarios. Pero el día sábado quedaron exhibidos ellos, haciendo un tipo de preguntas que ni siquiera acorde ni conocimiento sobre el tema. Bueno, el presidente de la Asamblea llamó la atención acerca de 3 diputados diciéndole cuál de las 10 preguntas que están es la que usted está haciendo en este momento. Ni siquiera los diputados se habían percatado las 10 preguntas que habían mandado a hacer a nuestra ministra. Pero ministro, tal vez para que el ciudadano tenga una idea clara de lo que está pasando con el tema del agua, ¿cuál es el abordaje que hacen ustedes en el gabinete de gobierno sobre un tema tan real también y que golpea pues a muchas familias? Nosotros decíamos que mientras estamos quizás conversando nosotros acá, sí, seguramente hay alguien que está llevando un cántaro de agua, sí, a su casa, porque sí, el servicio de agua pues obviamente no es el ideal, porque sabemos que este es un problema serio y que definitivamente hay un tema, digamos, a nivel político del manejo del tema, pero la situación real continúa siendo pues que muchas familias están padeciendo por el tema del agua. Y nosotros como gobierno no podemos cerrar los ojos ante una realidad y decir nosotros que ya hemos resuelto el tema del agua sería irresponsable. Por lo tanto, es una de las tareas fuertes, grandes, que el mismo presidente de la República está plenamente consciente de esta situación. Estamos obligados, Manuel, a construir mecanismos que nos permitan llevar el agua de calidad, no solamente llevar el agua, sino también de calidad a nuestro pueblo. Lo que pasa es que acá incluso, ahí en la misma Asamblea Legislativa, está discutiéndose la ley de agua, porque hay diferentes enfoques. Hay un enfoque privatizador, hay un enfoque estatal y hay un enfoque eminentemente técnico que dice que el agua debe de ser un recurso única y exclusivamente para el pueblo, que no tiene que llevar un fin eminentemente mercantilista. Sin embargo, los diputados, los honorables diputados que hoy están interpelando
por el olor y por el color, no han discutido ese tema a profundidad. O sea, los grandes temas estructurales de este país están ausentes. No están discutiendo el tema de la reforma de pensiones. No están discutiendo los temas estructurales del país. El tema de delincuencia en El Salvador es de los temas más complicados, que no ha permitido incluso la inversión nacional e internacional, y la estamos enfrentando. Pero para esconder eso, interpelan a nuestra ministra. Concreto, tenemos una deuda todavía con nuestra población y tenemos que trabajar duro para elevar primero la cobertura del agua a nuestro pueblo, y segundo lugar, dejar claro que el gobierno de la República, presidido por el presidente Nayib Bukele, no va a permitir una ley de agua que sea privatizadora. Muy bien, pues ministro, seguramente usted va a ir hoy una vez más a la asamblea, o ya no va a ir el gabinete de gobierno. No creo que vamos a ir todos, pero a uno de nosotros le hemos pedido permiso ya oficialmente al presidente de la República, en base a los 5 días que nosotros tenemos. Y en este caso yo voy a hacerme presente a la Asamblea Legislativa, a respaldar a nuestra ministra, a respaldar a nuestro presidente de ANDA, a tratar de garantizar, de mostrarles nuestro apoyo moral y dar postura, y si hay necesidad de hacerlo, porque esta exhibición política y este show político nos hace perder el tiempo. Sin embargo, mi viceministra queda encargado este día del despacho, porque yo estoy pidiendo un permiso de carácter personal. Muy bien, ministro. Hablemos de otros temas que tienen que ver con la cartera que usted dirige. Hace unos días se anunciaba que más salvadoreños tendrán la oportunidad de ir a trabajar a los Estados Unidos con las visas H2B, que serían pues los permisos de trabajo que estaría entregando el gobierno estadounidense para que vayan los salvadoreños a trabajar. ¿Cuándo comienza la selección? ¿Qué datos tiene que saber el ciudadano sobre esta nueva oportunidad que se abre para poder trabajar en territorio norteamericano? Yo, antes de pasar a este tema, solo quisiera cerrar diciéndoles a los diputados y a las diputadas que discutamos los temas estructurales del país, que nuestro gobierno está abierto al diálogo, nuestro gobierno está abierto al consenso, y que nos apoyen, y que apoyen fundamentalmente a la población salvadoreña. Vuelvo y repito, este es un dato sumamente importante para el pueblo salvadoreño, para la comunidad internacional, para el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, es que de 262 municipios, 182 municipios del 1 de enero al 15 de febrero hemos cerrado con tasa cero de homicidio. Nosotros seguimos insistiendo que los diputados, en vez de perder el tiempo, deben de aprobar el préstamo, que por cierto es primera vuelta. Para ratificar es otra cosa. El plan control territorial tiene ya sus resultados. Si le van a preguntar, porque aquí los politólogos, los todólogos emiten comunicados, emiten opiniones, pero una cosa es hablar de democracia, una cosa es hablar de institucionalidad, y otra cosa es de estos 182 municipios que están hablando ya de seguridad ciudadana, seguridad propia de ellos. Les pedimos encarecidamente que aprueben eso y que ya no sigan dilatando más tiempo, y que acá solamente hay 2 actores. Diputado número 1, aquel que está dispuesto a apoyar el plan control territorial, significa claramente que está al lado del pueblo y que está en contra de la delincuencia. Diputado número 2, aquel que no está dispuesto a fortalecer el plan control territorial con todas las mediciones técnicas que ya tenemos, con todos los resultados positivos, con 182 municipios tasa cero en este momento, es porque esos diputados no quieren respaldar al pueblo salvadoreño y están del lado de la delincuencia. Simple y sencillamente, sin mayor análisis, 2 tipos de diputados: los que apoyan el plan control territorial para darle seguridad al pueblo, los diputados que no apoyan el plan control territorial y que están del lado prácticamente de la delincuencia. Eso queremos pedirles encarecidamente, de que nos apoyen y no nos apoyen a nosotros como gobierno. Ahora, si ahí hay unas cosas que no les parece, por ejemplo la denuncia que han hecho de una empresa que tiene que ver con el tema de videovigilancia, que nos vigilen, que nos fiscalicen, que nos auditen ese préstamo. No estamos nosotros por favorecer empresa A o empresa B. El gobierno lanza 2 mensajes en este momento. Uno es que estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a la negociación, estamos dispuestos a abrirnos porque nosotros amamos y queremos transformar nuestro país. Y 2, les decimos clara y categóricamente, vigílennos en el tema de ese préstamo, audítennos.
ese préstamo. No tenemos ningún problema. Lo único que queremos es llevarle seguridad a nuestro pueblo salvadoreño, que ha estado poniendo los muertos y que ha estado sangrando, y que les pedimos a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que estén por primera vez en la historia al lado del pueblo que los necesita. Con el tema de las visas... Ministro, sí. pero antes de que pasemos a otra situación, algunos diputados decían de que ellos están dispuestos a negociar con el gobierno, pero que no lo van a hacer con una pistola en la cabeza. Esto salió a raíz de los sucesos del domingo 9 de febrero. O sea, ustedes como ejecutivo, ¿qué dicen ante esta situación? Porque obviamente hay mucha controversia, el tema ha trascendido incluso ante la comunidad internacional, hay diferentes pronunciamientos y es una situación un tanto compleja en la que se ve pues envueltos dos poderes del Estado. En este caso, el presidente de la República decía en una de sus últimas intervenciones a través de las redes sociales, decía que no hay peligro de la separación de poderes, pero los diputados pues obviamente no lo ven así y ellos dicen no vamos a negociar, y eso lo dijo incluso Mario Ponce, que es el presidente de la Asamblea Legislativa, que es una persona que hasta cierto punto se había mostrado pues anuente a, digamos, a tener una comunicación directa con en este caso el presidente de la República. Decía no vamos a negociar con una pistola en la cabeza, refiriéndose a que no están dispuestos digamos, a dar el aval para ese crédito de 109 millones si se les está presionando. Primero, como gobierno somos respetuosos. La sala ha emitido medidas cautelares en determinados temas y nosotros los hemos respetado. El primero en respetar eso ha sido nuestro presidente, posteriormente los ministros, el gabinete. Somos respetuosos. Si no respetáramos y estuviera en peligro la separación de poderes, nosotros no respetáramos eso. Pero como gobierno estamos plenamente convencidos que los cimientos mínimos de democracia de este país hay que fortalecerlos cada día más. Lo que pasa es que lo que ha habido es que debido al evento del domingo, todos, absolutamente todos, los politólogos, los todólogos, los analistas han aprovechado a emitir opinión. Y en base a emitir opinión, a sacar sendos comunicados, a que los grupos empresariales salieron diciendo se pone en peligro acá el Estado de Derecho, que viene la dictadura. Es más, paradójicamente tú ves al FMLN diciendo de que condena cualquier tipo de dictadura, pero tú ves allá apoyando al dictador que está allá en Managua, al dictador que está allá en Venezuela. O sea, tú ves una doble moral, como en este momento ha quedado, pero totalmente evidenciado, la doble moral o inmoralidad de la clase política en El Salvador. Ahora, nosotros lo que estamos como gobierno sumamente preocupados. Manuel, nosotros encontramos una tasa de homicidio de 8.3, de 9, y tú te recuerdas aquellas masacres, aquel microbús que fue, ya ni siquiera, ya habíamos pegado un salto, no solamente de un homicidio común y corriente, sino que ya eran estructuras criminales armando golpes colectivos. La gente de allá de San Juan Opico. Sí. Entonces estábamos frente prácticamente a una situación ya insoportable, y el control prácticamente de este país lo tenían los grupos criminales, y el Estado salvadoreño era definido clara y categóricamente como un Estado fallido. Eso fue lo que encontramos nosotros. Claro, hoy que entramos al gobierno, tú como ciudadano tienes una percepción, pero cuando entras al gobierno y ya ves información, te enteras de otras cosas. Y lo cierto es que los partidos políticos que hoy se están oponiendo al plan control territorial son los mismos que han financiado las pandillas. No lo digo yo, no lo dices tú en tu cámara televisiva, no lo dice el pueblo salvadoreño, lo dice la Fiscalía General de la República, que es el ente que tiene el monopolio de la investigación. Y ahí están los videos. O sea, no se trata de una cosa imaginaria, de un cuento, de algo vendido. No, ahí están los videos, ahí están las pruebas evidentes. Y ante esos videos, ¿qué puedes decir? O sea, ahí está la evidencia contundente, clara y real de que los grupos criminales negociaron directamente con estructuras partidarias de este país. Entonces, nosotros hoy lo que estamos es, en alguna medida, según el último promedio, tenemos a 3.5 la tasa de homicidio en este momento, cuando la encontramos de forma galopante, a 3.5. Pero la decisión del presidente, la decisión de nuestro ministro de Seguridad, de Defensa y todos los que trabajan en el tema de seguridad, y todo el deseo de nosotros es que un tan solo salvadoreño no muera, no le quiten la vida, no le quiten la vida. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, y eso es el sueño, el anhelo, y por lo que estamos trabajando. Y por eso se necesita esto. Ahora, nosotros no estamos poniendo la pistola en la cabeza a nadie, solo les estamos diciendo, sencillo, es que aquí no se necesita ni siquiera análisis. Aquí
El diputado que apoye el plan control territorial está del lado de la población. El diputado que no apoye plan control territorial está determinado a ser calificado por la ciudadanía que apoya la delincuencia. Nosotros queremos dejar claro en tu cámara televisiva, Manuel, de que somos respetuosos del Estado de Derecho, somos muy respetuosos de la separación de los poderes del Estado. Estamos hablando incluso con la comunidad internacional, porque al inicio salió un montón de panfletos de los poderes fácticos diciendo cuidado con esto. Pero nosotros estamos explicando a la comunidad internacional, y hoy incluso a nivel internacional ya se está viendo el ángulo completo de la situación. Entonces, lo único que nosotros queremos es llevarle paz, tranquilidad, seguridad al pueblo salvadoreño honrado y honesto. Muy bien, ministro. Definitivamente que este es un tema que está todavía abierto al debate, una situación en la que no se ha dicho pues todo, y seguramente pues va a continuar este proceso de discusión sobre esta situación que tiene que ver con seguridad pública. Vamos a ir a una pausa, pero decíamos, quedamos pendientes con el ministro con el tema de las visas. Si usted está pues interesado en saber qué tiene que hacer para optar pues a un espacio de trabajo que le permita ir a los Estados Unidos, cuando regresemos vamos a hablar de este y de otros temas con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien pues amablemente pues nos acompaña esta mañana aquí en Hechos AM. Regresamos enseguida. Son las 6 de la mañana con 53 minutos, 6 de la mañana ya con 53. Para usted que está pendiente de lo que estamos pues hablando esta mañana aquí en Hechos AM, hoy conversamos con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y decíamos que hay diferentes temas que tienen que ver con la situación laboral de mucha gente que está buscando oportunidad de desarrollo fuera de El Salvador, gente que quiere ir a trabajar a los Estados Unidos. Decíamos que hace unos días se anunció pues un nuevo plan para permitir a salvadoreños que vayan a los Estados Unidos a trabajar. Ministro, ¿cuáles son esos datos importantes que tienen que saber las personas interesadas en ir a trabajar a los Estados Unidos? Ya decíamos que ahora pues ya no solo es a labores agrícolas, sino también a la industria de la construcción, que pues tiene muchas oportunidades allá en territorio estadounidense. Sí, Manuel, 2 días antes que hiciéramos este anuncio en Casa Presidencial, estuve precisamente acá y dije, vienen noticias bastante buenas, lo que pasa es que no estoy autorizado para decirlo. Y en efecto eso sucedió. Hemos logrado la visa H2A que tiene que ver con el área agrícola, y hemos logrado la visa H2B que tiene que ver con construcción. Quiero decirte que de todos estos meses que llevo en el gobierno, fue uno de los días más felices de mi vida, ese día. Estar viendo que se culminaba un proceso que nuestro equipo en el Ministerio de Trabajo nos tocó trabajar día y noche, literalmente día y noche. Bueno, muchos de nuestros equipos incluso ahí mismo le llevábamos la ropa para cambiarse, porque era de correr con factor tiempo y todo. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Nosotros estamos en contacto con la embajada, que nos está colaborando mucho, y quiero agradecer de forma muy directa a la embajada sobre este respaldo que nos están dando. La embajada y nosotros estamos trabajando y estamos contactando a los empleadores, a las empresas. Sí. La empresa nos dice cuántas personas necesita y qué tipo de perfil necesita. Si de repente nos dice la empresa, necesito 100 personas para el área agrícola, nosotros le mandamos, y este es el perfil que solicita, nosotros le enviamos a la empresa 200 para que tenga la oportunidad de escoger, de seleccionar. Cuando ya ellos nos dicen, ellos son los que nosotros seleccionamos, nosotros hacemos el trámite ya con la embajada, y también la parte empleadora norteamericana le envía a la embajada cuáles son los perfiles que le interesan. El último filtro pasa en la embajada. Ese es el mecanismo que tenemos ahorita. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues hablamos en el momento que estaba celebrándose este acuerdo, estábamos a la par con la canciller de la República, una persona que está trabajando muy fuerte a nivel de comunidad internacional, y me decía, ministro, nos vamos a reunir para que juntos hagamos un recorrido en Estados Unidos, ir a hablar con las empresas, y no solo eso, vamos a poner nuestros consulados a trabajar como corresponde. Entonces esa fue las palabras de nuestra canciller, a quien yo le agradezco mucho. Entonces estamos preparando ya con nuestra canciller, número 1, la gira, y número 2, estamos hablando, bueno, ella le corresponde esto,
con los consulados para activarlo. Estos consulados ya no pueden seguir como han estado en las administraciones anteriores. Y estos consulados tienen que ponerse a trabajar, palabras textuales de nuestra ministra. Y estamos trabajando fuerte, así que vamos a hacer una gira, vamos a ir a hablar con las empresas. Ojo, no todas las empresas en Estados Unidos pueden solicitar esto, sí, porque se necesita un permiso especial para ello. Y eso es certificado en el Departamento de Labor de los Estados Unidos. La empresa hace la gestión con el Departamento de Labor y el Departamento de Labor de los Estados Unidos emite una certificación a esa empresa. Así es que, Manuel, con la ayuda de Dios y con el respaldo que estamos teniendo de la embajada, vamos a sacar adelante y van a ser miles de compatriotas los que van a viajar a los Estados Unidos. ¿Para cuándo tienen previsto ustedes, ministros, comenzar el proceso de selección y también para cuándo estarían enviando ese nuevo contingente? Porque recordemos que los últimos que se fueron 50 salvadoreños, sí, que fueron, digamos, los que rompieron prácticamente el hielo y que están trabajando allá en el sur de Estados Unidos actualmente. 50 compatriotas que incluso no habíamos firmado el convenio marco como tal, sino que fue una prueba piloto prácticamente para viajar a Mississippi. Nosotros, Manuel, tenemos en nuestra base de datos, porque es una plataforma digital que tenemos trabajando, en nuestra base de datos hay cerca de 35.000 y 40.000 personas que han entrado a la base de datos. Sí. De esas 40, quienes han calificado para el tema de visa H2A, es aproximadamente 17.000 personas. De esas 17.000 precalificados, tenemos seleccionados en este momento cerca de 9.000. Sí. En base a la solicitud que nos hagan las empresas empleadoras, pasa ya a la última fase, que es ya la entrevista de forma directa para ver cuántos son las cantidades. Pero quiero darte un dato también adicional. Estamos en conversaciones muy avanzadas con la Embajada de Canadá también. Ya nos reunimos con la señora embajadora, altamente agradecido con la señora embajadora porque nos ha dicho de que también nos va a ayudar y ya en los próximos días vamos a tener conclusiones de las reuniones, y también estamos trabajando con Qatar para abrir y explorar. No solo ello, nuestro equipo asesor está trabajando en un estudio de longevidad de todo lo que tiene que ver Europa, porque también queremos ver y explorar esos mercados a tal grado que nuestra proyección es sumamente ambiciosa, que para este año que estamos y el entrante sean miles de compatriotas que vayan a trabajar por la vía legal, por la vía ordenada y además retornen a nuestro país. Definitivamente que mucha gente estará interesada en saber si todavía pueden meter sus datos a la base sí, del Ministerio de Trabajo para poder, digamos, estar en ese proceso de selección de gente que puede tener oportunidades, ya decía usted, no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá y en Qatar, ¿no? La base de datos en nuestra plataforma está abierta y es dinámica. Cada momento están ingresando nuevas personas y ahora que ya abrimos la parte también con la H2B, ya se incrementa y es otro segmento de la población que quiere ir a trabajar a los Estados Unidos por la vía legal y ya en el área de construcción. Así es que Dios mediante, Manuel, estamos bendecidos por Dios y estamos trabajando duro, estamos trabajando fuerte. Y no proyectamos cientos, sino que proyectamos miles de compatriotas que viajen. Obviamente, pues para mucha gente hay expectativas de ir a trabajar fuera del territorio salvadoreño, pero hay otra gente que debido pues a situaciones familiares prefiere quedarse aquí, ministro, sí, y quiere desarrollar su labor en territorio salvadoreño por estar cerca de su familia, por estar cerca de sus hijos, sí, ante, digamos, las situaciones que vive El Salvador. Pero hablemos de temas que también atañen a los trabajadores que decidieron quedarse, temas como el salario mínimo, ministro, que están pues ahí en las agendas y de pronto pues comenzó, digamos, una efervescencia del tema, pero luego parece que se ha quedado un poco aplacado. ¿Qué decir sobre esta situación, ministro, en este 17 de febrero? Hay hay cerca de 8 propuestas que ya llegaron, según me decía el presidente del Consejo del Salario Mínimo, por parte de los trabajadores. Y ya hay una presión bien fuerte de los trabajadores organizados planteando el tema del salario mínimo. Yo creo, bueno, según la indicación que nos dio el presidente del Consejo del Salario Mínimo, es que para esta semana probablemente ya va a convocar a reactivar la discusión y a ver si se llega a un acuerdo lo antes posible. Recalco, esta semana probablemente, según nos dijo el presidente, va a convocar
para que ahí se empiece a construir el consenso, el diálogo tripartito. No es que ya se va a aprobar para que vayan a salir otra vez con otra denuncia, ¿verdad? Estoy diciendo que, según lo que dijo el presidente del Consejo del Salario Mínimo, es que va a convocar, reactivar de inmediato y a trabajar fuerte para llegar a un consenso entre las tres partes. Definitivamente que esto, como decíamos, genera pues mucha expectativa, pues sabemos que hay mucha gente que vive con los ingresos mínimos en El Salvador y que estos ingresos apenas alcanzan a cubrir las necesidades básicas, ministro, de salud, de educación, de vivienda, alimentación, y que obviamente pues hay mucha gente que está interesada en saber y en conocer qué tanto tiempo puede durar una negociación en el Consejo del Salario Mínimo, un diálogo respecto a incrementar ese ingreso básico. Ya hay estudios, porque también hemos aclarado algo. Nosotros como gobierno no estamos sobre la vía de imponer un salario mínimo, no estamos sobre la vía de dar un madrugón, no estamos sobre la vía de dar un golpe por la espalda o salir con un as bajo la manga, no estamos sobre esa vía. Estamos sobre la vía de que las tres partes debemos de estar de frente, pero ya no dilatar más tiempo sobre esta situación, discutirlo seriamente como corresponde, porque mientras nosotros como funcionarios y muchos empresarios de este país tienen condiciones distintas, más que dignas, hay muchos compatriotas que están sobreviviendo con su familia con un salario mínimo que hoy por hoy es uno de los salarios mínimos más paupérrimos de la región. Y eso nos decían uno de ellos en una oportunidad: ojalá y un día los políticos y ojalá un día los empresarios vivieran un mes con el salario mínimo. Un mes nada más, decía, con el salario mínimo. La verdad, este es un tema concreto. Estamos hablando de 450.000 personas aproximadamente. Si tú eso lo multiplicas por una familia de 2 o 3 personas, está llegando a 1.2 millones de personas que en alguna medida están esperando esta decisión, y hay que tomarla en el menor tiempo posible, consensada y además de eso discutida desde el enfoque eminentemente técnico. Ministro, ¿pero qué le dice usted a los empresarios en este caso? Porque la última vez que usted tocó el tema y que se habló de este tema del salario mínimo, incluso pues algunos empresarios decían de que se les estaba queriendo imponer una agenda, en este caso al Consejo, y que decían de que desde el Ejecutivo se quería imponer, y lo citaban a usted directamente, que es una de las personas que ha estado hablando pues de salario mínimo en diversos momentos de su labor como ministro de Trabajo. Es que acá hay temas bien sensibles, Manuel, y hay temas que hay gente o hay sectores que no los quieren tocar. Pero la verdad es una cosa: mire, la mayor riqueza de una empresa siempre es su capital humano. O sea, acá, en esta empresa, donde estoy ahorita, en esta cámara televisiva, si no tuviera personas profesionales como ustedes, si no tuviera personas que hacen dinámico esto, esta empresa no tendría ninguna razón de ser. La mayor riqueza de una empresa siempre será su capital humano, y esos son nuestros trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, acá ningún sector debe de ver con desprecio a sus mismos trabajadores. Y por lo tanto tiene que discutirse eso. En la medida que tú tienes motivado, incentivado, estimulado a tus trabajadores, ellos son los mejores promotores de tu misma empresa. Pero en la medida que tienes desestimulado y en alguna medida por tener mayores rentabilidades, por tener mayores utilidades a final del ejercicio contable, estar teniendo ahí a los trabajadores pudiendo en alguna medida resolver un poquito más el estímulo salarial, no hacerlo también no solamente no es correcto, sino que también es un pecado, porque la riqueza siempre de las empresas está fundamentalmente en la eficacia, en la eficiencia, y eso quien lo presta es la clase trabajadora. Ministro, definitivamente, como decíamos, hay muchos temas que son sensibles en la vida de los ciudadanos. Otro tema que está pues en discusión es el tema de las pensiones, y sabemos que este es un tema muy sensible, porque hay gente que se jubila y los ingresos que recibe apenas alcanza a cubrir a veces gastos médicos, a veces solo parte de sus gastos de vida, y también hay mucha expectativa del ciudadano respecto a cuándo se va a discutir pues este tema, cuándo se va a conocer las propuestas que vienen desde el Ejecutivo en materia de pensiones, y que es un tema, como decíamos, afecta a muchísima gente que está pues con una edad en la que dicen, pues mire, yo no dejo de trabajar porque definitivamente lo que me dan de pensión no me alcanza para vivir, y esa es una realidad que incluso que se ve en la planilla de trabajadores que tiene el Estado. Una de las instituciones que, por cierto, ha sacado sendos comunicados hablando de la institucionalidad y de un montón de cosas y de la separación de poderes y que la democracia está en peligro, es FUSADES. Y FUSADES
convocó, por ejemplo, al movimiento sindical en el 2017 para legitimar una propuesta sobre el sistema de pensiones que al final fue un parche. Entonces hay muchos tanques de pensamiento ideologizados en este país e instrumentalizados en este país que pierden su razón eminentemente técnica y profesional por dedicarse un poco a la motivación política. Esa reforma, ese parche que se hizo en el 2017 fue ratificado por un tanque de pensamiento de los que hoy se han pronunciado, que se llama FUSAD. Y lo digo con conocimiento de causa, porque en ese momento era dirigente sindical y me invitaron y llegué incluso. Y cuando llegué de un solo dije, bueno, aquí lo que quieren es utilizar al movimiento sindical para que firme la asistencia y ya esté ratificada y la propuesta del tanque de pensamiento se diga de que ha sido ratificada por el movimiento sindical. Solo llegué una vez, ya no volví a llegar porque eso fue lo que sentí, lo que olió en ese momento, que solo querían la firma del movimiento sindical para ratificarla. Esa reforma de pensiones y este actual sistema de pensiones es un verdadero insulto a la dignidad humana. Acá solamente este parche sirvió con dos objetivos. Número uno, resolver el tema eminentemente fiscal de caja que el gobierno estaba en serias dificultades en ese momento. Una reforma previsional manejada por el ministro de Hacienda. ¿Qué tiene que ver el ministro de Hacienda en un tema previsional? Absolutamente nada. Era un enfoque eminentemente fiscal, desde el enfoque fiscal. La ministra de Trabajo de ese momento no se dio cuenta que hubo reforma al sistema previsional, cuando el Ministerio de Trabajo dice Ministerio de Trabajo y Previsión Social. No se dio cuenta, no se enteró que pasó una reforma. Fue manejada eminentemente con un enfoque fiscal. Y dos, se dijo de que también el otro enfoque que llevaba era para favorecer un par de empresas, que nosotros ya las conocemos, que tienen el duopolio del sistema de pensiones en El Salvador, que no invierten en publicidad, que no invierten en decir esta es la mejor, porque ya estuvo, el mercado ya está dividido ahí, en dos, el duopolio. La verdad, tenemos ahorita un sistema previsional de lo más insultante a la dignidad humana. Nosotros en el Ministerio de Trabajo estamos trabajando con el Banco Central de Reserva, estamos trabajando con la Superintendencia del Sistema de Pensiones, porque estamos haciendo ya mediciones, estamos construyendo escenarios, estamos haciendo análisis muy profundo y tal como es la indicación de nuestro presidente, vamos a presentar una reforma al sistema previsional en El Salvador que tenga un enfoque y contenido como eje transversal el verdadero trabajador como esencia. No nos importan acá rentabilidades de empresas, no nos importan aspectos mercantilistas, nos importa que la última parte cíclica de vida del trabajador lo haga de la forma más justa y más digna. Esto significa ampliar también el tema de cobertura, porque de cada 10 salvadoreños que nos consideramos personas económicamente activas, solo 2 tienen un sueño llamado pensión. Pero de esos 2, un sueño llamado pensión, 1 se queda en el camino. Y 1 tan solo es el que logra. O sea que estamos hablando que de 10 salvadoreños que hoy por hoy tienen empleo y que tienen un sueño llamado pensión, solo 1 es el que logra. Por lo tanto, el resto está excluido. Es donde debemos de buscar una reforma al sistema previsional amplia. Acá en El Salvador solo se ha hablado del sistema de pensiones, pero acá se ha olvidado conceptos integrales como el tema de protección social. Acá ni siquiera hemos discutido el tema de seguridad social. Acá nos hemos dedicado a la última escala a hablar del sistema previsional y, por cierto, más con enfoque mercantilista y con enfoque de resolver la caja del Estado, y nunca ha sido discutido como el verdadero concepto de dignidad de la clase trabajadora. Hoy por hoy lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar duro. No es fácil, Manuel. No es fácil porque es otro tema que toca fibras sensibles, que toca rentabilidades de grandes. No es fácil, pero hay una cosa. Nosotros con el presidente y este gabinete hicimos un juramento ante el pueblo salvadoreño. Y no solamente hemos jurado ante el pueblo salvadoreño, hemos jurado ante Dios que debemos de trabajar para los más vulnerables y para los más necesitados. Eso va a implicar que vamos a enfrentar un montón de obstáculos, de lo grande, de lo fuerte,
de incluso poderes fácticos, pero no hemos venido acá solamente para que nos llamen ministros, hemos venido acá para transformar este país, porque lo más vergonzoso sería que nuestro gobierno salga como salió el FMLN en la plaza cívica, abuchado porque entró al sistema para querer resolver, ese fue su eslogan principal fue hagamos el cambio en función de lo más necesitado. El cambio solo llegó para una argolla que fue la nueva oligarquía de este país y de los nuevos ricos de este país y que se dedicaron de ser revolucionarios a ser empresarios. Nosotros no hemos venido a esto. El día que nos juramentó el presidente, el siguiente día hizo un consejo de ministros y dijo, los que quieran dinero, que se vayan a ser empresarios. Y los que quieran robar, yo mismo los voy a exhibir ante la opinión pública y ante los tribunales. Nosotros hemos venido a trabajar con un juramento hecho en la plaza cívica al pueblo salvadoreño y con un juramento hecho ante Dios de transformar este país. Permítannos, señores, que transformemos este país y llevarle justicia y llevarle bienestar a todos aquellos seres humanos de este país que han estado excluidos y marginados. Porque mientras es esta hora, Manuel, hay niños muriendo por estados de desnutrición severa, que no han comido, que no cenaron el día de ayer. Hay familias que no tienen incluso para el transporte para ir a pasar una consulta. Nosotros hemos venido para transformar esa realidad y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Ministro, pero ¿qué piensa usted cuando se habla de que se debería nacionalizar el tema de pensiones? Porque incluso yo me acuerdo que en la plataforma legislativa que llevaba el FMLN de 2018 a 2021 había un apartado donde ellos decían nacionalizar el tema de pensiones. Eso es lo que ponía este partido político cuando hablaban del tema pensiones. Hay otros sectores que dicen que sería un error volver, digamos, a una administración del Estado del tema de las pensiones. ¿Cómo ven ustedes, digamos, todos estos elementos que se ponen en el centro del debate a la hora de hablar, ya lo decíamos, de un tema muy sensible y que afecta pues la vida de mucha gente? El tema de lo que se recibe en calidad pues de un retiro. Si querés un parámetro como medición de la región, la mayoría de países decidieron pasar de lo nacional y privatizaron el sistema de pensiones, tal como es en El Salvador. La mayoría de esos países que lo hicieron en Latinoamérica han desprivatizado ahorita, la mayoría, porque mostraron que los modelos que se habían construido en ese momento no eran los correctos, en función de un sistema previsional justo y digno. Ahora, si es en función eminentemente mercantil, pues ahí está para las rentabilidades grandes. Nosotros estamos construyendo escenarios. Yo te quisiera pedir, Manuel, muy encarecidamente, porque este es un tema, aparte de técnico, es un tema multifactorial e incluso multisectorial. Claro. Yo quisiera pedirte un día de que nos permitas una entrevista solo para el sistema previsional de El Salvador y cómo estamos midiendo nosotros. Te traería incluso uno de nuestros expertos que está trabajando esto, eminentemente con enfoque técnico, y además de eso traeríamos láminas para mostrar la realidad del sistema previsional en América Latina y en la región a nivel general. Y además de eso, las condiciones en que nosotros estamos. Incluso podemos hacer mediciones que dan risa y además tristeza. Si tú ahorita decides pensionarte, tú tienes un salario de $1,000 hipotéticamente, no lo estoy diciendo, solo hipotéticamente, ahorita tú decides pensionarte ya en este momento, te quedas con la pensión mínima de este país. Cuando tú has trabajado, te has sacrificado, te has preparado, te has desvelado, te has esforzado, tú y tu familia, para tener el nivel adquisitivo que tienes ahora, en vez de subir, que es la parte cíclica final del ser humano, al contrario te baja, mientras que el costo de vida te sube. Es la verdad totalmente opuesto a esto. Definitivamente que decíamos que el tema pensiones es un tema definitivamente que se debe abrir al debate. Y que los ciudadanos también deben conocer qué es lo que está ocurriendo. Ministro, pero ¿qué piensa usted, por ejemplo, cuando comenzó el tema de las AFP? Yo me acuerdo en el año 98, cuando se anunció que se iba a lanzar este sistema basado, digamos, en lo que estaba haciendo Chile en aquel momento, y comenzaron varias administradoras de fondos de pensiones. Y luego, pues, esto evolucionó al grado que hoy solo tenemos, pues, 2 administradoras de fondos de pensiones en El Salvador. Sí, ahí está el mercado, Y lo cierto es que hubieron 2 tipos de enfoque, ¿verdad?
y algunos, que fue la gran mayoría, no nos pidieron opinión incluso, sino que automáticamente nos enviaron a estar ahí. Inicialmente hicieron la gran pompa, vendieron bien el proyecto, diciendo de que el Estado no era eficaz, no era eficiente, pero fíjate que yo, por ejemplo, recuerdo, toda mi vida he trabajado en la alcaldía de San Salvador, y por ejemplo la colonia Prados de Venecia, el 99% todavía hace 10 años era de trabajadores municipales de la alcaldía de San Salvador, los que residían ahí. ¿Y sabes cómo lo hicieron? Producto de créditos hipotecarios que el INPEP se los dio en ese momento. O sea, la bitácora de oportunidad, y a una tasa de interés que si el banco tradicional lo tenía comercial al 11%, el INPEP lo daba al 6% o al 5%, a tal grado que incluso las tasas, las cuotas que habían quedado, todavía hay un compañero pagando ahí, es de $12 en este momento. Había una bitácora, lo que pasa es que satanizaron el sistema como tal, y no vamos a negar que también hubo algunos índices de corrupción ahí. Lo que hay que hacer, un sistema bastante concertado, consensuado, y nosotros sí vamos a convocar incluso hasta la academia para que emita opinión sobre esto. Muy bien, ministro, definitivamente que este es un tema, como decíamos, interesante, abierto al debate. ¿Por qué? Porque eso nos afecta a todos los que estamos en este momento como parte de la población económicamente activa de El Salvador, y también, como decíamos, hay un buen segmento de población, el más grande segmento de población, que está en la informalidad, y que para ellos pues obviamente no existe esa posibilidad de acceder a una pensión cuando pues llegue el momento de retirarse. De hecho, pues hay casos en El Salvador de gente que muere trabajando por el hecho de que no puede tener, digamos, acceso a una cuota por mínima que sea de retiro, y por eso vemos a muchos ancianos que están ya en edad de estar descansando, pero siguen laborando porque no pueden, digamos, tener acceso a esa cuota que les permita por lo menos tener, digamos, una vida de descanso ya en la última etapa de su existencia. Definitivamente, como decíamos, un tema que debe estar abierto al debate, y que nosotros pues como medios de comunicación también debemos estar ahí para traerle a ustedes todos los datos que vayan surgiendo sobre ese debate que, como decíamos, está pues al pendiente, y que en este 2020 seguramente pues se va a dar. Ministro, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana. Definitivamente, como siempre, pues hay temas muy interesantes que hablar, y esperamos pues tenerlo aquí próximamente, y quedamos pues comprometidos y con fecha para hablar de eso, del tema previsional, que definitivamente pues el ciudadano debe conocerlo muy bien, porque debe conocer muy bien también las decisiones que se van a tomar en determinado momento. Excelente, gracias Manuel, y con el mayor de los gustos. Nosotros no somos más que servidores públicos, y los servidores públicos deben de estar expuestos a esto, a la vitrina pública, a venir en el momento que sea oportuno. Siempre es grato compartir contigo, pero además yo quisiera cerrar diciendo lo siguiente. Si verdaderamente amamos este país, insistimos con los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, ya no más show, ya no más exhibiciones, porque al final es una estocada interna que se están dando ellos mismos cuando vemos la poca prudencia y sobre todo el poco conocimiento de los temas que se están discutiendo en ese lugar. Instamos a que entremos a un proceso de unificación y de sacar este país adelante. Aprueben el plan como tal, está dando éxito. 182 municipios que están diciendo en este momento 0 homicidios gracias al plan control territorial. Así es que apóyennos. El gobierno está abierto al diálogo y a la negociación, especialmente a Arena y al FMLN, que son los que no quieren dar los votos. Les pedimos encarecidamente que estamos abiertos al diálogo y a la negociación, pero que sea transparente, clara y sobre todo justa en el momento de los acuerdos. Vamos a ir nosotros a una pequeña pausa comercial. Cerramos así la conversación con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Les pedimos a ustedes que sigan con Hechos AM. Tenemos información del tráfico. Estamos dándole seguimiento también a este fatal accidente que ocurrió el fin de semana en la zona de La Libertad. Y como decíamos, deja ya 11 personas fallecidas. Le vamos a seguir dando pues seguimiento a estos datos que están surgiendo. De hecho, pues uno de nuestros compañeros ha estado ahí en las afueras del hospital, donde todavía hay parientes esperando conocer cuál es la condición de las personas ingresadas. Así que les pedimos que sigan informándose con Noticiero Hechos en este inicio de semana.